quiero ahora sí una palabra para compartirla con ustedes. Yo voy a intentar ser breve. Yo voy a intentar hacer breve, ¿no? Pero a veces decimos voy a intentar hacer breve y se extienden. Ustedes me hacen extender a veces la prédica. Bien se podría llamar la importancia de la comunión, pero para no hacerlo tan largo, simplemente le puse como título comunión. Así que hoy vamos a hablar referente a esto, a la comunión. ¿Y cuál es la importancia que nosotros le damos a participar de la cena del Señor, como la llamamos generalmente la Santa Cena? ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a este hecho cada vez que nos toca? A veces uno viene simplemente como que, bueno, hoy toca, ¿no es cierto? Hoy toca Santa Cena, listo, bueno, vamos, sí. Bueno, hoy justo, segundo, como acostumbramos nosotros, segundo domingo de cada mes, así que hoy hay que ir a la iglesia, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es verdaderamente la importancia que le damos? Porque en los primeros cristianos, la iglesia primitiva, la Santa Cena era identificada como el partimiento del pan. Así lo llamaban ellos, el partimiento del pan. Y ellos le daban mucha importancia a esto de la cena del Señor, al partimiento del pan. Porque fue algo que el mismo Jesucristo instituyó. Fue algo que el mismo Jesús dijo como un nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo. Así que ellos le daban muchísima importancia. Esto significaba que una comunión entre su Dios y su pueblo. Este nuevo pacto que ahora hacía Jesús y que instituyendo, como ellos lo conocían, el partimiento del pan, justamente significaba comunión. Era la comunión del cuerpo de Cristo con su Dios, de la iglesia con Dios. Pero no solamente esto, sino que era importante porque también significaba la comunión entre los miembros de la iglesia de Cristo. O sea, entre los hermanos había una comunión y cada vez que partían el pan estaban celebrando la comunión que tenía su pueblo con su Dios, pero también la comunión que había entre la congregación, entre hermanos y hermanas. Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos capítulo 2, versículo 42. Allí la palabra del Señor nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y ¿qué más dice? En el partimiento del pan, ¿y qué más? Y en las oraciones. O sea que el partimiento del pan no era algo aislado. El partimiento del pan para ellos no era algo secundario, no lo tenían por común, sino que formaba parte vital, o sea, parte vital de, valga la redundancia, de la vida de la iglesia, de la vida cristiana. Así que no era como lo tomaban algo aislado. No es que perseveraban solamente en la doctrina, no solamente perseveraban en las oraciones, no solamente perseveraban en la comunión uno con otro, sino que también perseveraban de continuo en esto que es el partimiento del pan. O sea, le daban muchísima importancia a participar de esta comunión. En Hechos capítulo 20, desde el versículo 7 al 12, no lo vamos a leer, pero sí tenemos un ejemplo de la importancia de esto que nosotros estamos meditando. El versículo 7, allí, permítanme, yo lo voy a buscar acá en mi dispositivo. El versículo 7, bueno, acá en esta Biblia más grande. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjese que los discípulos estaban allí reunidos, y dice la palabra del Señor que se habían reunido ¿para qué? ¿Para qué se habían reunido? Para partir el pan. Ese día había un predicador invitado, y vaya, tamaña de predicador que se eligieron para ese día. El predicador de ese culto, quien era nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Pero
nosotros, si podemos notar que el motivo de estar juntos en ese lugar no era principalmente porque Pablo estaba visitando el lugar, sino que la Biblia nos dice, lo que podemos notar, que el motivo por lo cual ellos se reunían, se congregaban, es decir, el énfasis que ellos ponían es en la palabra que dice, estamos reunidos, se juntaban, ¿para qué? Para partir el pan. No es que dijeron, vamos a la iglesia, ¿por qué viene el apóstol Pablo? No. Ellos se reunían, ¿para qué? Para partir el pan. Le daban mucha importancia a esto de que es la comunión entre Dios y su pueblo y la comunión entre los hermanos. El relato sigue diciendo de que Pablo se extendió en la predicación y dice que fue hasta la medianoche. Así que no sé por qué a veces me ponen cara larga cuando ya estoy predicando más de 40 minutos, ¿no? Por ahí alguno me hace... Yo me miro porque como no uso nada, acá digo, ¿qué será? Tendré sucio. Así que tranquilamente, si Pablo hizo hasta la medianoche, ¿qué le parece si vamos hasta la medianoche hoy? Dani dijo, amén, dijo Dani, yo no voy a estar, no se hagan problema. Pero él se extendió, dice el relato, hasta la medianoche. Y había en esa congregación un joven llamado Eutico, el cual, la palabra Eutico significa buena fortuna, pero en realidad no tuvo buena fortuna Eutico en esta ocasión, porque la Biblia dice que, claro, estando extendida la predicación hasta la medianoche, Eutico dice que se durmió, y se cayó desde el tercer piso. ¿Por qué? Porque Eutico estaba sentado, dice la Biblia, se ve que estaba lleno porque los hermanos le daban mucha importancia, ¿no?, a esto de compartir. Y seguramente no había ya lugar y Eutico, como era joven, le habrán dicho, dale el lugar a un hermano, ¿no? Dale el lugar a la gente más grande, a Alberto, a Mabel, dásela el lugar, ¿no? Bueno, dijo Eutico, se sentó en la ventana. La cuestión que se durmió y se fue para abajo. Aparentemente las reuniones las hacían en un lugar de un tercer piso, a lo que ellos generalmente es lo que le llaman el aposento alto, un lugar alto, ¿no es cierto? Podríamos decir un lugar donde se reunían en el tercer piso. Y allí cayó Eutico, y cuando cayó, se murió. Se murió Eutico. Así que, pero Pablo dice que ahí inmediatamente descendió, bajó él, se echó sobre el joven, lo abrazó, y el joven revivió. Amén. Así, gloria a Dios. Ahora, después de este terrible incidente, cualquiera podría haber dicho, bueno, qué bueno que revivió Eutico, bueno, cortémosla acá. Ya por hoy suficiente, bueno, canta un coro, Dani, vámonos, cerremos, ya nos vamos. Después de esto, gracias a Dios que Eutico lo vamos a llevar sano y salvo a la casa. Así que cortémosla acá, Dios lo bendiga, hermano, cada cual a su casa. No, no pasó eso. No pasó eso. Todo lo contrario, sino que la palabra nos sigue diciendo de que luego de este incidente volvieron al aposento alto e hicieron aquello por lo cual se habían reunido. ¿Y qué era? Partir el pan, participar de la cena del Señor. No hubo nada, no hubo impedimento, no hubo incidente alguno que los haga renunciar a esto que ellos consideraban tan importante, que era justamente la comunión de Dios con su pueblo y la comunión entre los hermanos y las hermanas. Así que cuando pasó luego de este incidente, fueron y partieron el pan, participaron de la Santa Cena. ¿Y qué pasó luego? Pablo se envalentonó y dijo, vamos a seguir predicando. Y siguió predicando hasta la madrugada.
hasta la madrugada. Cuando finalizó la reunión, entonces ahí sí, acompañaron a Eutico hasta la casa, lo cual lo llevaron vivo, lo llevaron sano. Y dice la Biblia que estaban todos consolados, llenos de gozo, llenos de alegría por todo lo que había ocurrido en ese lugar, por el milagro que vieron del Señor, también por la bendición de tener a Pablo predicando y enseñando palabra de Dios, pero por sobre todo volvían consolados y con gozo por haber participado del partimiento del pan. Fíjese la importancia que le daba los hermanos de la iglesia primitiva. Ahora, el texto bíblico con el cual nosotros iniciamos, que quiero tomar aquí ahora es 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Este versículo tan conocido, de cual desprende toda esta prédica, esta meditación, mejor dicho. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que me enseñó directamente el Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y ahora, pensemos un poquito en esto y tal vez podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo tuvo que recibir esta revelación? ¿Por qué Pablo tiene que recibir directamente de parte del Señor esta revelación si Jesús ya le había dado las instrucciones a sus discípulos? Es más, sus discípulos ya se habían encargado de desparramar la noticia, la instrucción de cómo el Señor instituyó un nuevo pacto en su cuerpo, en su sangre, con los símbolos y todo. O sea que era una enseñanza que ya estaba circulando por casi toda la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Así que es más, para esa época ya el Evangelio de San Mateo también estaba circulando. Y luego también Marco, Lucas, Juan haría referencia también a esto más adelante. Pero, ¿por qué decimos fue que recibe esta revelación? Y lo que podemos pensar, o lo que la mayoría de los teólogos, la gente estudiosa de este tema, asegura, es que Jesús también lo consideraba de máxima importancia. El Señor lo consideraba muy importante a esto de partir el pan, de la comunión. El Señor le revela esto a Pablo porque la intención del Señor es que Pablo reforzara esta enseñanza. Y dice la Biblia que no se la dio ninguno de los apóstoles, ni los discípulos, ni siquiera los creyentes de segunda generación ya en ese entonces, sino que directamente el Señor trata con Pablo porque el Señor toma con mucha importancia esto que es la comunión que quiere tener Dios con su pueblo y la comunión que debe haber entre el pueblo del Señor. Así que dice la Biblia aquí, Pablo, hay algo que tenemos que notar, y dice que recibió de parte del Señor. ¿Y qué lo que sigue diciendo el versículo 23 de 1 Corintios 11? Notemos allí que yo recibí del Señor algo que ya le enseñó, lo vuelve a repetir. Y hay un detalle aquí que dice que pasó algo en esa noche. Algo pasó en esa noche. No dice que yo recibí de parte del Señor esta revelación, que esa noche Jesús pasó con sus discípulos. No dice eso. La revelación que viene de parte del Señor no dice tampoco de la noche que celebra la Pascua Jesús con sus discípulos. No está haciendo mención tampoco de la noche que comió la última cena con sus discípulos. Sino que, notemos qué es lo que está diciendo, sino que la noche que fue entregado. Entregado.
La NBI dice, la noche que fue traicionado. ¿Se da cuenta? Ahí no está hablando de algo, de una entrega, de una traición. Podríamos decir que hace referencia a una comunión dañada, a una comunión interrumpida, a una comunión rota. Esa noche en la cual el Señor le da tanta importancia para que el pueblo de Dios tenga comunión con su Dios y entre hermanos, Jesús le revela y lo hace notar que en esa noche hubo una comunión interrumpida, dañada, rota. Por eso decimos, hermano, lo importante que es la comunión que nosotros tenemos que guardar con nuestro Dios, pero también la comunión que debe existir entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y a esto el Señor le da mucha importancia. Mucha importancia, porque el Señor tiene cuidado también de esa comunión. La Biblia nos dice en los Salmos que cuando hay unión, cuando hay comunión, dice el Salmo 133, mirá cuán bueno, cuán delicioso. Es algo que se puede hasta saborear. Cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos, no solamente juntos, sino que estén en armonía, en un común acuerdo, en una comunión. Porque cuando uno está en comunión, entonces ¿qué sucede? Dice la Biblia, allí envía el Señor ¿qué? Bendición, bendición, bendición y vida eterna. Es importante para Dios la comunión con su pueblo y con la comunión entre hermanos. Y aquí es donde yo quisiera usar esta palabra como una palabra, y oro por esto, para que esta palabra también pueda ser un bálsamo que cure también heridas. Porque tal vez aquí haya alguien o algunos hayamos sufrido alguna comunión interrumpida, una comunión dañada. No sé, tal vez te hirieron en el interior, dijeron cosas mal de vos, contaron falso testimonio, mintieron. Tal vez guardan heridas internas porque una comunión fue rota, porque hubo una traición, una desilusión, un maltrato. ¿Cuántas veces hay personas que quieren dañar? Lanzan sus palabras como una bomba, como una espada. Tienen intención incluso que esas palabras te lleven a tomar decisiones que vos ni siquiera se te pasó por tomar decisiones. Palabras malintencionadas, palabras violentas, palabras que te infundieron tal vez miedo, te hicieron que guardes odio, que guardes rencor. Pero ¿sabes una cosa? Que hoy estamos en la presencia del Señor y que, como nosotros hemos leído, el mismo Señor Jesús fue traicionado, fue entregado por alguien que dice la Biblia, a quien Él amó hasta el final. Por alguien a quien el Señor apreciaba mucho, lo amaba. Sin embargo, lo entregó, lo traicionó. Y como el Señor pasó por todo esto, Él sabe cómo hacer para sanar esos corazones rotos, para sanar esas heridas del alma, curar ese espíritu dañado. El Señor hoy está aquí. Él sabe cómo sanarte, cómo hacer para levantarte, cómo hacer para restaurarte y también para hacer nuevas todas las cosas. Pero no solamente Él quiere que sea sanada esa comunión en nuestras relaciones, sino también con Dios y también
entre la comunión en la iglesia, la comunión entre los hermanos a la cual el Señor le da tanta importancia, que no es lo mismo que si uno viene, que si el otro no viene. Y no es la actitud nuestra la cual busca el Señor, que nosotros nos despreocupemos por los demás. Hoy veo lugares vacíos y la verdad, para alguien que está liderando, para gente que siempre estuvo delante de un grupo, no es lo mismo que vengan 2, 3, 4, que venga toda la congregación. Y para nosotros también esto debe ser un llamado de atención, porque lo mismo que el Señor le preguntó a Caín, luego de que haya hecho algo malo contra su hermano, le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él se hace el desentendido y dice: ¿qué sé yo por dónde anda ese? ¿Acaso yo ahora tengo que andar preocupándome por mi hermano? Y es como que hay un silencio ahí y la respuesta es muy obvia. A lo que él dice: ¿acaso me debería preocupar por mi hermano? Y sí, te deberías preocupar. Porque para el Señor es muy importante la comunión en la congregación entre los hermanos. Y el ejemplo de Eutico también nosotros lo podríamos aplicar a nosotros, hermano. Porque la Biblia nos enseña, hay unos par de versículos que comparto con ustedes, y nos dice Segunda de Reyes capítulo 8, 27. No es esa, yo me habré equivocado. Pero la Biblia dice 8:7, ¿puede ser? A ver. Y si no, no es. Pero la Biblia nos enseña y dice que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Sí? La Biblia nos dice que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. O sea, está nombrando ¿cuántos cielos? 3 cielos. 3 cielos. Primera de Reyes 8:27. Bueno, Primera de Reyes, ya que está, gracias ahí los apuntadores. Primera de Reyes capítulo 8, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, decía Salomón. Porque la iglesia no es estas paredes, la iglesia somos nosotros. ¿Qué es lo que contiene a Dios? ¿Dónde sí el Señor va a habitar? ¿Dónde sí el Señor va a sentirse contenido? No es en lo que nosotros podamos edificar, ¿no es cierto? No es la cuestión de levantar grandes templos, como escuchamos hoy, palabra de Dios, ¿no es cierto? No nos preocupemos tanto por levantar cosas gigantescas, aunque a mí me gustaría, si no estaría mintiendo, pero no debe ser esa nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser que haya comunión entre hermanos. ¿Por qué? No lo puede contener las paredes, pero sí hay algo donde el Señor se siente contenido, es cuando hay comunión en la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera sos vos, soy yo. Esa es la iglesia verdadera que puede contener. Los templos no contienen a Dios, pero Dios se siente contenido en la comunión de los hijos de Él. Por eso es, así que, pero dice los cielos, de los cielos, están nombrando 3 cielos. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 2. Ahora espero no haberme
equivocado, pero 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. Y el versículo 4 dice, 12:4 dice: fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo está diciendo esto. Lo que decía Salomón, el cielo, de los cielos, tercer cielo, allí donde habita Dios, donde se mueve la esfera espiritual de Dios. Pablo está diciendo que fue llevado al tercer cielo, y luego dice que ese lugar él lo nombra como ¿qué? Como el paraíso. Efesios capítulo 1, versículo 20. Fíjese lo que está diciendo Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Cristo fue resucitado y dice que fue elevado a la diestra de Dios. ¿Y dónde? En lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6, ahora dice así: y juntamente con Él, con Jesucristo, dice, nos resucitó. ¿A quién? A nosotros. Y asimismo, ¿qué nos dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que estoy tratando de hacer y diciendo, podríamos tomar el ejemplo de Eutico, es que la iglesia está en ese lugar donde la esfera espiritual, donde Cristo se manifiesta con todo su poder y su gloria, que es en el tercer cielo. De allí podríamos decir donde estaba sentado Eutico. Y la Biblia aquí nos dice que el Señor nos resucitó porque estábamos muertos en delitos y en pecado. Y dice que a Jesús lo llevó a ese lugar celestial junto a la diestra de Dios. Pero no solamente eso, sino que a nosotros que nos resucitó, que estábamos muertos en delitos y en pecado, también nos llevó a ese mismo lugar celestial juntamente ¿con quién? Con Cristo. O sea, lo que estoy tratando de decir, que el lugar de los hijos de Dios es estar junto con Cristo en los lugares celestiales. Yo a ustedes los veo acá sentados, pero hay una realidad que según la palabra del Señor nos dice que nuestro verdadero lugar en la esfera espiritual es no estar sentado acá, sino que no dice que nos vamos a sentar, sino que Él dice que Él ya nos sentó en los lugares celestiales. La verdadera posición del Hijo de Dios es estar con Cristo en el nivel espiritual. Y por eso decimos, igual que Eutico, qué pena que algunos tal vez se durmieron y han caído de ese lugar, de esa posición que el Señor nos ha dado. Él nos ha puesto en lugares espirituales, pero tal vez algunos se durmió y está caído de ese lugar. Está caído de ese lugar espiritual que el Señor nos dio. Tal vez otros están ahí somnolientos. Guarda que te cae, guarda que te cae, guarda que me caigo. Y el Señor hoy viene diciendo, despertate. Eutico, despertate, despertate, despertate. Cuidado, no te vayas a caer de ese lugar donde el Señor te puso. El Señor te ha dado un lugar de privilegio como iglesia de Cristo. Es ese lugar donde el Señor quiere que nosotros permanezcamos, que estemos ahí. Y es necesario que nosotros podamos poner todo nuestro sentido para saber que ese es el verdadero lugar de los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que el Señor nos ha llamado para que heredemos bendiciones y para que estemos siempre en ese lugar, en esa esfera. Yo les voy a decir la verdad, ninguno de nosotros somos los super cristianos. No me creo eso.
no me creo lo de la superfe, ni tampoco creo en esa gente que se muestra como si fuera el cristiano totalmente acabado, como que los mira a todos desde arriba, como que yo estoy en otro nivel. Bueno, yo estoy en otro nivel acá. Pero que se la dan, que están en un nivel como que tienen el celular de Dios, como que ellos tienen una comunión y como que lo demás, bueno, pobrecito estos pichis ahí que... ¿No le ha pasado? Que están hablando de repente algunos que, bueno, se consideran siervos de Dios. Están hablando y se acercan los hermanos a querer, parece como pobrecita, a ver si me da el saludo. Dios le bendiga, hermano, aleluya, gloria a Dios. No me la creo. Por eso digo, hermano, ¿cuántos débiles hay acá? ¿Cuántas personas insuficientes hay acá? Ah, se están confesando, ¿eh? Mi suegra tiene una frase que dice, no siempre vamos a estar con un 10 en el boletín espiritual. Y es verdad. Hay momentos que estamos como Eutico. Parece que nos vamos a dormir, que estamos ahí. Y el Señor hoy viene a decirnos, guarda la comunión porque es muy importante. Es muy importante. Es importante pertenecer al cuerpo de Cristo. Es importante estar contenido por el cuerpo de Cristo. Es importante. La comunión con Dios, pero también la comunión con los hermanos es muy importante. La iglesia primitiva le daba vital importancia. Jesucristo le dio importancia, que instituyó la cena del Señor, y también se la vuelve a repetir revelándosela a Pablo para que la pueda predicar y volver a enseñar que tiene que haber comunión de sus hijos con su Dios, pero también comunión entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo, porque allí en la iglesia es donde el Señor se va a manifestar. Yo sé que Dios te puede bendecir de una forma extraordinaria. Yo sé que Dios te puede hablar porque el Señor lo hizo conmigo, lo hizo con muchas personas. Es más, seguramente que lo hace contigo en ocasiones. Pero generalmente, yo digo, esa forma de obrar Dios es la excepción a la regla. Que se te aparezca, que se te abra el cielo, que venga una luz, cantos gregorianos, una luz que te alumbra y Dios que te habla. Carlitos, vengo a traerte palabra. Puede ser, pero eso es la excepción. Porque la regla de Dios, lo general, lo común del Señor, es que va a obrar a través de ¿quién? De la iglesia. Lo normal es que de repente va a usar a este pobre para que te pueda traer una palabra. O lo normal es que cualquiera de los que están acá, mientras guardes comunión con la iglesia, Dios use a uno de sus hijos para bendecirte, para hablarte, para que te sane el Señor, para que oren por vos. Pero si no guardas la comunión en el cuerpo de Cristo, Bloom, te podés caer del lugar que el Señor te ha dado, del lugar espiritual. Hermano, por eso que el apóstol Pablo quería que los cristianos se les revele estas verdades espirituales. Estas verdades espirituales que están reservadas y que están disponibles para los hijos de Dios, para que sean levantados si están caídos, para que sean fortalecidos si están débiles, para que sean despiertos si están somnolientos, para que al igual que Eutico, la iglesia, sus hijos puedan ver la gloria de Dios sobre ellos de manera personal.
Y esto es lo que nos enseña Pablo, nos dice, vamos a hacer lectura rápida en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, lo voy a leer rápido. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, nos dice así la palabra del Señor. Efesios 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7 lo dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero también dice algo más en Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 al 23. Dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, desde el 15 al 23. Por favor, síganme con la lectura. Pongamos atención a esto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, que hizo resucitándole de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué más sigue diciendo? 22. Y sometió todas estas cosas que venimos diciendo, las cosas bajo sus pies. ¿Y qué? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Permítanme que voy a tratar de hacer un resumen. Lo que el Señor nos está diciendo aquí en estos versículos bíblicos. Lo que nos trata de decir es que hay un poder. Pablo dice, yo estoy orando porque quiero que el Señor les dé sabiduría, discernimiento, para que puedan entender y comprender la grandeza de Dios. Que hay un poder, y ese poder es tan grande que cuando Cristo estaba en la sepultura, operó en Él. Es tan grande que ese poder lo resucitó a Cristo de entre los muertos y lo llevó a la misma diestra del Señor. Y está diciendo, ese poder tan grande, quisiera que ustedes entiendan que está disponible para nosotros, todos aquellos que creemos en el Señor. Lo que está diciendo el Señor, que ese poder que está disponible es para aquellos que creen, pero solamente puede funcionar cuando vos estás en comunión con Dios y guardás también la comunión permaneciendo junto al cuerpo de Cristo, porque el Señor lo entregó sobre todas las cosas, se le dio todo ese poder, sobre todo señorío, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, al Señor que es la cabeza de la iglesia. Pero
Pero Cristo, ese poder y esa autoridad, se la delegó también a su cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de Él que lo llena en todo. Lo que está diciendo que tenés que permanecer y guardar comunión con Dios y con la congregación, con la iglesia. Tenés que estar en comunión con la iglesia para que ese poder, esa autoridad la pueda también desplegar, y para que sepa de que el Señor te ha dado poder, te ha dado autoridad, te ha dado una posición de poder actuar bajo el poder de Dios. Pero eso depende de que nosotros guardemos la comunión. Por eso hoy, en tiempos de Santa Cena, qué mejor ocasión de que nosotros hagamos operar ese poder. Y más que nada hoy, en este acto que vamos a hacer de celebrar el pacto que el Señor hizo, ese pacto nuevo en su cuerpo y en su sangre. Y que podamos saber que justamente en la cruz del Calvario el Señor hizo provisión para todas tus necesidades. Piensa en alguna necesidad, en cualquiera que tenga. Esa necesidad ya está provista en la cruz del Calvario. El Señor ya la proveyó en la cruz del Calvario. Y lo que vamos a hacer hoy es justamente participar, partir el pan, compartir la copa y decir: estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con los hermanos. Y si estoy en comunión, entonces también el Señor puede usar mi vida. Ese poder y esa autoridad también puede estar reflejada en mí.